Listo. Bueno, ahí ya comenzamos la grabación. Entonces, de nuevo, muy buenas noches. Les decía, mi nombre es Joana Ramírez, junto con el profesor Saúl Enrique Vides. Estaremos acompañándolos en este espacio para hablar sobre la aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas que corresponden a los temas de la unidad 2. Bueno. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es las fechas. ¿Listo? La fecha de apertura de esta unidad 2 fue el 25 de abril. O sea, comenzamos a trabajar esta misma semana en la unidad 2. Y la fecha de cierre es el 15 de mayo. Tenemos entonces un poco más de 15 días desde este momento para llevar a cabo la actividad. Bueno, recuerden, antes de comenzar a hablar de los temas, recuerden que es muy importante que ustedes ingresen al foro. En el entorno de aprendizaje encontrarán el foro de la unidad 2 y allí pues, van a ver primero el material y las instrucciones dadas por cada tutor para la realización de esta actividad. Y también pues van a ver la guía, ¿listo? Entonces es muy importante que lean la guía, revisen el material y participen en el foro inicialmente diciendo qué letra van a elegir. Ya digamos que vamos a manejar la misma dinámica que en la unidad 1. ¿Listo? Escogemos una letra y desarrollamos 4 ejercicios, los 4 ejercicios correspondientes a esa letra. Bueno. Recuerden también que en este espacio no tomamos asistencia. Entonces, no les vamos a compartir formulario de asistencia, pero sí vamos a quedar con la grabación para los que de pronto tengan que ausentarse antes de terminar o los que no hayan podido ingresar hoy a la webconferencia. Bueno. Yo eso, entonces, comencemos a hablar sobre el tema que compete la unidad 2. Vamos a comenzar hablando de qué es una proposición categórica. Tal vez apagar esto. ¿Vas a salir o sí? Bueno, una proposición categórica, inicialmente, pues, es una proposición, como ya lo vimos en la unidad 1, o sea, es una afirmación. Profe, disculpe, qué pena, es que solamente la vemos hablar, pero no la escuchamos. No, yo sí la escucho, profe, yo la escucho bien y la estoy viendo bien. Sí, también la Yo sí la escucho. escucho. También la escucho, profe. Se está escuchando bien. Vale, muchas gracias. Yo también la escucho. Vale, muchas gracias. A ver, debe ser un problema de pronto interno de la compañera. Bueno, muchas gracias. Entonces, una proposición ya sabemos que es una afirmación o es algo que decimos en lo que afirmamos o negamos, pero ¿qué la hace categórica? Hablamos de que esa proposición es categórica cuando todos o alguno de esos miembros de cierta categoría están incluidos en otra. O sea, es una afirmación o una negación, pero en la que involucramos todos o algunos miembros, ¿listo? De cierta categoría. Por ejemplo, una proposición categórica podría ser todos los humanos son mamíferos. Miren que está presente la palabra todos. Y la categoría en la que estamos trabajando aquí, pues, son los humanos, ¿cierto? Todos los humanos son mamíferos. Un ejemplo de algo que no sería una proposición categórica.
Si apruebo laboratorio 1, entonces puedo matricular laboratorio 2. Fijémonos que aquí, primero, no está presente ni la palabra todos ni la palabra algunos. Y además tenemos una condición, ¿sí? Esta es una proposición condicional. Si apruebo laboratorio 1, entonces puedo matricular laboratorio 2. En las proposiciones categóricas no vamos a tener esos condicionales. ¿Listo? ¿Qué es muy importante entonces en las proposiciones categóricas? Los cuantificadores. Los cuantificadores lo que me hacen es determinar la cantidad de miembros que están presentes en esa afirmación. Tenemos dos tipos de cuantificadores, dos grandes grupos de cuantificadores. El primero es el cuantificador universal. Entonces, hablamos de cuantificador universal cuando nos referimos a la palabra todos, todo, todas, en su forma afirmativa. En su forma negativa sería ninguno, ¿cierto? Pensemos, ¿cuál es el opuesto de que todos cumplan una característica? Que ninguno la cumpla, ¿listo? Entonces, para este Perdón, cuantificador... profe, acabas de decir algo importante y es que se me entrecortó. ¿Qué dijiste? ¿Cuál es la forma para que se cumpla? Y te cortaste, ¿me puedes repetir, por favor? Sí, estábamos hablando del cuantificador universal. El cuantificador universal, bueno, primero se le asocia este símbolo, es una A pero invertida, ¿listo? Este símbolo representa este cuantificador. Y recuerden que nosotros en nuestro curso siempre vamos como del conector o del concepto lógico a la palabra en nuestro lenguaje natural. Entonces, si yo quiero pensar el cuantificador en términos de palabras de nuestro lenguaje natural, vamos a usar las palabras todos, todo, todas, para cuando ese cuantificador está afirmativo. Si por su parte está negativo, si el cuantificador está negado, entonces vamos a pensar en lo contrario de todos, que sería ninguno, ¿sí? Que todos cumplan una condición sería como el cuantificador en estado afirmativo, que ninguno cumpla la condición sería el cuantificador universal negado, ¿sí? Negativo. Bueno, el otro cuantificador que vamos a trabajar es el cuantificador existencial. En este caso, el símbolo es una E, pero también es una E como reflejada, ¿sí? Ese está ahí al revés. ¿Qué palabras están asociadas a este cuantificador existencial? Podemos encontrar algunos, algunas, esas serían como las más comunes. Un tipo de cuantificador existencial, pues es cuando tenemos solamente uno, que sería el existencial único, ¿sí? Cuando hay solamente un elemento o solamente un miembro, un miembro de la categoría que cumple, ¿listo? Entonces ahí diríamos, hay solamente uno o hay solo uno de cierta categoría, ¿listo? Bueno, entonces aquí lo tenemos, el símbolo. Cuando veamos este símbolo vamos a pensar en las palabras para todo, para cada elemento, para cualquier, o también, como les decía, podemos encontrarlo simplemente como todos, todas. Y cuando veamos el símbolo
Profe, ¿y cuándo se utiliza el para y cuándo se utiliza solamente todo o cada o cualquier? No, es indiferente, o sea, de pronto cuando tú le encuentres como, según la afirmación que estés considerando, que, que sea como más apropiado. Dependiendo del contexto. Depende, exacto, depende del contexto. A ver, digamos, yo podría decir, usando un para todo. A ver, podría ser, para todo estudiante, la universidad crea un correo electrónico. Para todo estudiante, la universidad crea un correo electrónico. Pero fíjense que esa misma expresión yo la podría reformular diciendo, todos los estudiantes tienen un correo institucional, ¿sí? Entonces, más bien depende cómo tú quieras formular o cómo te aparezca la proposición categórica. ¿Listo? Profe, buenas noches. Usted dice todos estudiantes deben tener un correo y también puede ser todo estudiante debe tener, o sea, lo puedo manejar en singular y en plural. Perfecto, sí. Se puede manejar en singular y en plural. Es correcto. O sea que podés usar todos o también todo. Sí. Cuando... Yo tengo una inquietud. Claro, cuéntanos. Ahora que estoy viendo el universal, ahí mencionan la palabra cualquier, pero cualquier no sería como particular. Bueno, ojo porque ahí dice para cualquier. O sea, tú estás partiendo como de tu categoría o de tu conjunto grandote. Y cuando dices para cualquier es que no importa cuál escojas, ese va a cumplir. Es otra forma de pensar que todos cumplen, ¿sí? De que cuando tú te fijas en uno en particular, pues ese también va a cumplir. Sin embargo, este de pronto para cualquiera es menos usual, pero también representa el cuantificador universal, ¿sí? Para cualquiera podríamos decir como un sinónimo de todos. O sea, también tenemos que fijarnos en el argumento que nos dice, porque, o sea, si yo veo la palabra, me puedo dejar engañar, pero dependiendo si el argumento es válido, ahí sí se puede decir que es universal, ¿cierto? Bueno, depende, porque tú puedes dar una afirmación usando el cuantificador universal, pero que esa afirmación sea falsa. Por ejemplo, si yo digo, todos los colombianos pueden votar en las próximas elecciones de presidencia, ahí hay una falacia, pues ahí esa afirmación no sería cierta porque todos no pueden votar, ¿cierto? Los menores de edad son colombianos y no pueden votar. Entonces, que yo esté usando el cuantificador universal no quiere decir que sea verdadero, ¿cierto? Quiero decir que estoy afirmando o negando cierta propiedad o cierta característica para todos los elementos o las personas de cierto conjunto, de cierta categoría. ¿Listo? Pero eso no lo hace que sea verdadero o falso. Tendríamos que analizar ya el valor de verdad. Bueno, en cuanto al segundo tipo de cuantificador en el existencial, tenemos como las siguientes palabras o frases asociadas. Cuando encontramos este simbolito, podemos representarlo en nuestro lenguaje como existe algún o algunos, o decir existe por lo menos un. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Esta parte que tenemos aquí es cuando el cuantificador está afirmativo. ¿Listo? Cuando está afirmativo.
¿Qué habíamos dicho cuando el universal está negado? Cuando lo tenemos con la negación. ¿Qué palabra usamos ahí? Nunca. Ninguno, profe, ninguno. Ninguno. Ninguno, muy bien. En general hablamos de ninguno cuando negamos el universal. Y cuando negamos el existencial, simplemente agregamos, lo que se suele hacer es agregar la palabra no antes del verbo. Por ejemplo, yo digo, algunos vecinos tienen mascotas. Si yo lo quiero ver con el existencial en negación, diría, algunos vecinos no tienen mascotas. Listo. Fíjense que la negación la representamos con la palabra no, pero la ubicamos antecitos del verbo, ¿sí? Para que tenga sentido cuando lo decimos. Bueno. Por favor, apaguen los micrófonos que se escucha interferencia. Profesora, y en el caso de existencial también se podría decir el vecino tiene mascota. El vecino tiene mascota. Sería particular, pero afirmativo. Pero ahí no estás usando, fíjate que no estás usando como las palabras claves que te asocian con el cuantificador. Entonces tú tienes que, para, digamos, escribirlo, decirlo más apropiadamente, haciendo énfasis de que estás usando un cuantificador, mencionar no el vecino, sino algunos vecinos. ¿Listo? Porque nos interesa es mirar como una partecita de esa categoría. Tu categoría es los vecinos. Entonces, hacer énfasis en que estás tomando una partecita de ellos. ¿Listo? O sea que ahí solo se utiliza la palabra. ¿Dónde va? ¿Dónde se...? Sí, algunos es lo más usual, lo que se acostumbra. Ah, ok, gracias. Vale. Profe, tengo una pregunta. Buenas noches. ¿Dónde va? O sea, ¿dónde se pone en la frase? Vale, ya, entonces le voy a contestar al compañero y enseguida le contesto a la compañera. La negación va justo antes del verbo. ¿Listo? En el ejemplo que les mencionaba ahorita, yo decía, algunos vecinos no tienen mascotas. ¿Listo? Entonces, el no va antes del verbo. Había una compañera... Sí, profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Tengo una pregunta, o sea, respecto a las fórmulas, digamos, existencial, o sea, la universal, para cuando uno, digamos, va a desarrollar el ejercicio, ¿hay que escribir la fórmula de ambas, o sea, en afirmativo y en negativo, o únicamente uno puede escoger, digamos, si uno la deja afirmativa o negativa? Bueno, muy buena pregunta. Mira, tienes que fijarte qué indicaciones te da cada ejercicio. Vas a ver que en unos ejercicios simplemente vas a tener que poner la afirmación, digamos, con el existencial afirmativo, pero en otros vas a tener que hacerlo en todas las posibilidades. ¿Listo? Ya vamos a ver más adelantico unos ejemplos. ¿Sí? Profe, qué pena la interrumpo. Buenas noches. Buenas noches. A ver si de pronto estoy siendo consciente de lo que nos está explicando. Para el tema universal, tenemos en el lenguaje natural las tres afirmaciones que tenemos ahí, para todo, para acá y para cualquiera. O sea, así podemos realizar nuestra proposición, igual que para existencial. Tenemos esos tres que nos indica, pues, para esa proposición. Y ya obviamente si es negativo, sería antes del verbo. Antes del verbo en el existencial. ¿Listo? Solamente en el existencial. Solamente en el existencial, sí. Gracias por tu participación para hacer esa aclaración. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, entonces, cuando negamos el universal, simplemente cambiamos el para todo por un ninguno, ¿sí?
ninguno o ningún elemento, ¿sí? Bueno, vamos a ver unos ejemplitos. Profe, tengo una pregunta. Buenas noches. Hola, buenas noches. Profe, el signo, o sea, cuando es para pasarlo al lenguaje simbólico, o sea, no entiendo ese signo, ¿es como un slash o qué? No sé, no lo entiendo bien ahí. El Porque símbolo otro de la signo negación. Sí, pero profe, el del existencial. Ah, bueno, no, lo que pasa es que aquí, digamos que no, digamos, no está como correctamente, sería como poner el existencial, o sea, va el símbolo de existencial y luego va el símbolo de la negación. Profe, o sea, igual como vamos está el universal, pero con la E invertida. Profe, si quieres lo colocas en el chat para poderlo observar. Pero es que este símbolo no me aparece aquí para... Ya les voy a presentar unos ejemplitos, ¿listo? Bueno, fíjense aquí, en la negación tenemos, entonces la negación de un para todo. No, bueno, podríamos leerlo también como no es cierto que para todo. ¿Sí? Recuerden que la negación uno la puede pensar como asociar más bien, la puede asociar con esta frase, no es cierto que. Pero como les decía, esto lo podemos reemplazar con un ningún o ninguno. Y para la negación, pues aquí tenemos no existe algún, no existe por lo menos. Esta es una forma de escribirlo, pero me parece como más sencillo pensar en agregar el no antes del verbo. Listo. A ver, veamos ejemplos en cada una de las formas. Vamos a tener entonces por aquí cuantificador universal afirmativo. Ejemplo, todas las aves tienen alas. Cuantificador universal negativo. Ningún estudiante reporta actividad 1. Cuantificador existencial afirmativo. Por favor, cerrar los micrófonos. Profe, disculpe, ¿se puede volver a la anterior diapositiva? Un momentico. Discúlpame. Ay, perdón. Por favor, yo... En esta. Sí, regálame un segundo. Listo, gracias, que estoy tomando apunte. Dale, no te preocupes. Vamos por acá. Entonces, cuantificador existencial afirmativo. Algunas universidades son públicas. Cuantificador existencial negativo. Algunos equipos de fútbol no jugarán el mundial. Entonces, miren que aquí va a existencial porque van a la palabra algunos, negativo porque estamos negando la acción. No jugarán el mundial. Bueno. Y tenemos también el cuantificador existencial único. Cuando aparte de tener el cuantificador existencial agregamos pues que es único, estamos diciendo que solamente un elemento cumple. Por ejemplo, hay un único número ganado en la lotería. ¿Sí? Bueno, en este último, entonces se suele escribir algo de este estilo. Hay un único o existe un único. Bueno, preguntas hasta aquí o comentarios. Todo claro, profe. Puede seguir. Gracias. Vale, con gusto. Bueno, entonces continúe. Vamos a ver aquí otros ejemplos, pero enfocados en la actividad que tenemos para esta unidad 2. Entonces tenemos, nos dice lo siguiente, desarrolla el ejercicio propuesto a continuación. Fíjense que en el argumento nos piden completar una frase, completar una proposición. Entonces, yo debo completar aquí con una palabra según el cuantificador que vea apropiado.
tengo una rayita y luego nos dice, estudiantes de pensamiento lógico matemático trabajan mediodía. ¿Qué debería poner entonces inicial al iniciar esa proposición categórica? Algunos. Perfecto. Algunos estudiantes. Profesora, hay una pregunta, y si allí hubiera un valor cuantitativo, ¿cómo sería, qué sería eso? Digamos un valor numérico. Como decir yo, no sé, 2000 estudiantes de pensamiento lógico matemático trabajan mediodía, algo así, ¿a eso te refieres? Sí, eso es Vale. mi inquietud. Bueno, en estas proposiciones categóricas, digamos que no vamos a manejar esa exactitud, ¿sí? Porque cuando tú das un valor numérico, estás dando un valor exacto, ¿sí? Entonces, no trabajamos con valores, digamos, de cantidades exactas, sino que lo vemos de manera más, como más flexible, más general, ¿sí? Sí, si al menos uno cumple, entonces ya tenemos que algunos participantes, en este caso algunos estudiantes, pues cumplen la condición. Ahora, qué pena, una preguntita. En ese caso, ¿también se podría poner con el universal todos los, o digamos cuando está la rayita, solamente puede ir como tal la palabra? O sea, yo ahí, digamos, también se me ocurre todos los estudiantes. Ajá. ¿Se podría? Sí, o sea, por ejemplo, si tú pones todos los, o sea, podrías poner las dos palabras. ¿Qué pasa? Que si tú analizas el sentido de esa proposición, si tú dices todos los estudiantes de pensamiento trabajan mediodía, fíjate que ese valor de verdad, pues el valor de verdad de lo que estás diciendo no sería verdadero, porque con al menos un estudiante que no trabaje mediodía ya se te da como la veracidad de esa proposición. Entonces aquí lo correcto sería poner algunos. ¿Con qué como ir dando sentido? Ya no puedes poner todos, ¿sí? Ah, ok. Bueno. ¿Y qué tenemos para el otro? Profe, o sea, todos es cuando de pronto la forma exigente es que todas las personas deben cumplir ese reglamento. Ajá, exactamente. Okay. Cuando tú estás seguro de que ninguno falte. Bueno, y en la segundo ejemplo dice, pues, rayita, estudiante ha entregado la actividad a la unidad 2. ¿Qué pondrían ustedes aquí? Ningún Estudiante, ¿cierto? Todavía pues no se ha trabajado en la actividad 2, apenas estamos revisando el tema. Entonces, ningún estudiante ha entregado la actividad de la unidad 2. Bueno, cuando yo ya identifico las palabras que deben completar la afirmación o la proposición, vamos a la simbología, es decir, cómo pasamos esa proposición en lenguaje natural a escribir por medio de símbolos, de los símbolos lógicos. Bueno, entonces en este caso tenemos, ya tenemos la proposición, algunos estudiantes de pensamiento lógico y matemático trabajan mediodía. Vamos entonces por partecitas. Primero, esto yo lo puedo escribir como existe algún estudiante, listo, entonces algunos lo vamos a escribir como existe algún estudiante de pensamiento lógico matemático X. X va a representar un elemento de todos esos, ¿sí? De todo ese grupo X va a ser cualquier elemento de ese grupo. Tal que X, ¿qué cumple este elemento X? Cumplen estos estudiantes. Ah, bueno, X trabaja a mediodía. Profe, pero no lo puedo dejar algunos estudiantes
de pensamiento lógico X, tal que X trabaja al mediodía. Pues no sería como, o sea, lo que pasa es que ahí te estás quedando como en el lenguaje natural. Entonces, lo que estamos haciendo es, listo, ya tengo en el lenguaje natural, vamos a dar un paso para llegar al lenguaje simbólico. Entonces, si te quedas con ese, algunos estudiantes, no está como estructurado en la manera en que queremos, o sea, para dónde vamos, que es usando los símbolos. Entonces, lo apropiado sería cambiar algunos por existe algún estudiante de pensamiento lógico matemático. Profe, una pregunta, ¿y siempre se coloca existe o tiene algún otro palabra? Existe, se usa existe. O, sí, se usa existe. Profe, Y ahí, qué pena, le hago una pregunta. No referente al ejercicio que usted está haciendo, sino, por ejemplo, el ejercicio que yo tomé en el trabajo, que dice, dice estudiantes de la UNAM hace parte de un semillero de investigación. Yo coloqué algunos estudiantes hacen parte de un semillero de la UNAM. Entonces, después lo otro hoy, algunos estudiantes de la UNAM X, tal X, hacen parte de un semillero de investigación. O sea que ahí no estaría correcto, tendría que reemplazar. Existe algunos, no, porque estudiantes me lo están dando en plural. Exacto, esa es la clave. Ya no vas a trabajarlo en plural porque te vas a referir a un X. Entonces vas a escribir, en lugar de algunos, escribirías existe algún estudiante y O sea que no habría inconveniente en yo modificar la estructura principal que me están dando, que me están diciendo estudiantes en plural. Entonces ya podría reemplazar ahí. Existe algún estudiante, o sea, yo lo pasaría a singular. No hay ningún inconveniente en eso. No, esa sería la manera correcta, listo. Cuando trabajas en el lenguaje natural, pues mira que estamos usando plural, algunos estudiantes y todo lo demás. Pero cuando ya pasas aquí a la simbología del argumento, pues ya aparece escrito, es usando la palabra existe, ¿sí? De ahí que nuestro cuantificador se llame existencial, ¿listo? Bueno, ahora, después de esta partecita, vamos a trabajarlo usando paréntesis. Miren que tenemos dos partes, dos paréntesis. En el primer paréntesis debemos ubicar el cuantificador, que es aquí como estamos hablando de existencial, pues sería la E al revés. El elemento y pues pertenece al conjunto o a la categoría en la que estamos ubicados. Qué pena, antes de que avance. Todavía sigo con la cuestión de algunos y existencial, pero entonces si yo utilizo un cuantificador particular afirmativo, ¿lo puedo dejar con algunos? Pero es que fíjate que aquí tenemos tres partes. La primera parte es el lenguaje natural, ¿sí? Esa está correcta que lo escriban algunos estudiantes. Pero luego, cuando vamos a la simbología, debe ser existe algún estudiante de pensamiento matemático X, porque mira que ya vas a empezar a nombrar o le vas a dar un símbolo para esos tipos de estudiante. Lo vamos a identificar con la letra X. O sea que seguiría siendo un cuantificador particular afirmativo. Sí, exacto. Toda esta parte es como de lo mismo, pero lo que pasa es que lo estamos viendo en el puente de pasar del lenguaje natural al lenguaje simbólico, ¿sí? O sea que yo puedo puedo utilizar otra frase diferente del lenguaje natural al simbólico, pero vendría siendo el mismo cuantificador. No me afectaría en nada el cambio en el lenguaje simbólico. ¿Cómo así en el lenguaje simbólico? ¿Por qué lo cambiarías tú? Porque, o sea, por ejemplo, es que yo tomé algunos en el lenguaje natural y cuando lo paso para dar la expresión del lenguaje simbólico, por ejemplo, yo tomé algunos estudiantes y usted me está diciendo que ahí tendría que utilizar existe algún estudiante.
Correcto, Ya, sí. entonces, Debes usar existe algún estudiante en esta parte. ¿Listo? entonces, ahí no tendría que ver Forma, pues, nada con el cuantificador particular afirmativo. O sea, seguiría. estás en todo el contexto, estás trabajando con el mismo cuantificador existencial afirmativo. Profe, una pregunta. Es que yo acá tengo, digamos que el anexo 1 de la guía de desarrollo de la tarea, ¿cierto? Y pues su merced está explicando que cuando, digamos, en la simbología de argumentos, ¿cierto? Cuando es, ¿qué? Bueno, con algunos estudiantes se le coloca, existe algún estudiante, o sea, se simplifica. Pero acá en la guía, a mí me aparece, existe, digamos, acá en el ejemplo de algunos estudiantes obtienen 100 puntos en la tarea 2. Y en la simbología me coloca, existen algunos estudiantes X. Entonces, ¿se coloca en plural o se coloca en singular? Bueno, mira, ¿cuál es Profe, es que esa es la misma duda que yo tengo, porque ya yo desarrollé cierta parte del ejercicio, incluso le mandé a la tutora para su retroalimentación, y en esa parte pues no me dice que está mal, no me dice que está bien. Entonces esa es la misma duda que yo tengo, y uno llevándose por la guía que nos dan, también nos muestran así, o sea, algunos y sigues con algunos, no pues aquí como dice que reemplazamos y bajamos de plural a singular. Bueno, a ver, ¿cuál es la clave aquí? De pronto no es tan, digamos, tan rígido que sea plural o singular. En este caso lo escribimos en singular, pues en este ejemplo. Pero miren, la palabra clave aquí es el existe. Fíjense que en el lenguaje natural no aparece esa palabra existe o existen, ¿sí? En el lenguaje natural simplemente pusimos algunos estudiantes y bueno, todo lo demás. En la siguiente parte, lo crucial es que aparezca la palabra existe. Si yo lo escribo en singular, sería existe algún estudiante. Bueno, X, ta. Si yo lo escribo en plural, sería existen algunos estudiantes. Entonces, si el compañero lo usó en plural, listo, está bien, pero debes agregar al inicio la palabra existen, ¿sí? Ya de pronto hay más claridad. O sea, pero no hay problema. ¿Será que pueden dejar las preguntas al final? Porque es que la mayoría estamos confundidos. Profe, o sea que siempre se... Perdón, o sea que siempre que... O sea que siempre se le debe agregar la palabra existen, sea en plural o sea en singular. Sí. Bueno. Bueno, es cierto, Disculpe, una pregunta. Lo que pasa es que al momento de que usted está explicando, uno va como con el hilo, ¿verdad? Pero llegan momentos en que hacen preguntas y uno queda perdido totalmente. Entonces, ¿por qué no, como que no, o sea, los que tienen dudas, tomen apuntes en dónde tuvieron dudas y tú ya al final de la clase regresas y le explicas, porque es como que bastante complicado uno, tanta preguntadera, queda uno como, bueno, y aquí otra vez me perdí. ¿Sí me entiendes? Sí, opino lo Entonces, mismo, por me pasa lo favor, mismo. eso está pasando. Yo entiendo hasta un punto, pero cuando empiezo con la preguntadera, me pierdo totalmente. Entonces, yo preferiría que si la gente tiene dudas, apunte las dudas que tiene y al final de la clase vuelve y le pregunte, ya te regresas y avanzamos todos y pues entendemos de una mejor manera, ¿te parece? Listo, sí, me parece. Además, porque... Así está bien. Que pregunten al final. Sí, preguntemos al final y además porque de pronto dudas que vamos a ir teniendo al inicio se vayan a ir aclarando a medida que vamos avanzando, vamos viendo otros ejemplos. Entonces, vamos a dejar las dudas para el final, listo. Bueno, les mencionaba aquí, cuando pasamos a la simbología, aparecen dos grupos, ¿cierto? Dos pares de paréntesis. En el primer paréntesis debemos ubicar el símbolo del cuantificador, la letra que estamos usando para los elementos, en este caso E por el cuantificador existencial, X porque es la letra que representa a esos estudiantes, pues sería X pertenece a cierto conjunto U. Listo. Existen o existe X que pertenece al conjunto U. ¿Qué cumple ese elemento X? Eso iría en la segunda parte, en el segundo paréntesis.
X trabaja mediodía. Ese sería pues para este ejemplo. Bueno, vamos ahora con la siguiente proposición. La siguiente proposición nos dice: ningún estudiante ha entregado la actividad de la unidad 2. Ojo, recordemos que ningún hace referencia a la negación del cuantificador universal. Entonces, esto lo podríamos escribir como todos los estudiantes X, pero dale que X no cumple la condición, o sea, X no ha entregado la actividad de la unidad 2. Listo. En el primer paréntesis va el cuantificador, la letra X que representa los elementos, y bueno, X pertenece al conjunto U. ¿Qué pasa con ¿qué pasa con esos X? No cumplen la condición, o sea, vamos a negar, en el segundo paréntesis iría la negación de que X ha entregado la actividad de la unidad 2. Bueno. Y la tercera parte del ejercicio sería identificar. Claro, ya vimos que la primera proposición corresponde a un cuantificador existencial afirmativo y la segunda a un cuantificador universal pero negativo. Bueno, vamos a mirar más ejemplos. En este caso tenemos también dos argumentos. El primero es la rayita y dice: vida es importante y valiosa. Y en el segundo, pues, una rayita para completar y dice: días no llueve. Entonces, si pensamos en nuestras palabras claves para asociarle el cuantificador, para la primera proposición, pues la palabra apropiada sería: toda vida es importante y valiosa. Y para la segunda serían algunos, ¿cierto? Miren que si yo pongo todos los días no llueve, pues no tiene mucho sentido. Entonces aquí sería algunos días no llueve. En este caso, entonces tenemos toda vida es importante y valiosa. Cuando lo voy a escribir simbólicamente, pues decimos, bueno, vamos a usar la letra X, entonces toda vida X, tal que X es importante y valiosa. Notemos aquí también que vamos retomando cosas que aprendimos de la unidad 1. Por ejemplo, esta palabrita ahí hace referencia a un conector lógico. Miren, aquí lo tenemos. Entonces, cuando yo lo escribo en símbolos, bueno, aquí tengo para todo X, o pues, para todo X en U, aquí pues ay, perdón. Aquí no puse el U. Segundo paréntesis iría su característica, entonces X importa y X es valiosa. Listo. Importa X y valiosa X. Para la otra expresión, la otra proposición, pues en este caso es un cuantificador existencial el que está presente. Y tenemos, bueno, algunos días X, existen algunos días X, tal que X no llueve. Estamos negando el existencial, entonces tenemos existe X y en el segundo paréntesis la negación de que X llueve. ¿Listo? Bueno. El cuantificador presente en la primera sería el universal afirmativo y el cuantificador presente en el segundo sería el cuantificador existencial pero negativo, porque aparece pues la negación de, bueno. Una característica importante de las proposiciones categóricas es que son afirmaciones incondicionales, o sea, no debemos tener presente ninguna condición.
allí para que se cumpla o no. Listo, no hay condiciones. Y hay una relación entre el sujeto y el predicado mediante un verbo. Entonces, en toda proposición categórica tenemos 4 ingredientes. Tenemos un cuantificador, que puede ser universal o existencial. Tenemos un sujeto o sujetos. Tenemos una cópula. La cópula va a ser el verbo. Listo. La cópula es el verbo que está presente. Y un predicado. Entonces el predicado es como el complemento o lo que continúa después del verbo. Listo, aquí tenemos entonces los 4 ingredientes. Ojo, en el predicado es lo que se afirma o se niega sobre ese sujeto. Listo. La cópula es el verbo para que lo identifiquemos. Y vamos entonces a ver algunos ejemplos. Primer ejemplo, todos los humanos son mamíferos. Entonces, todos hace referencia al cuantificador. ¿Quiénes son los sujetos? Los humanos, ¿cierto? Los individuos a los que hacemos referencia. Son es nuestro verbo en este caso, o sea, esta sería la cópula. Y mamíferos sería el predicado. Y en el ejemplo 2 tenemos algunas bicicletas están averiadas. Otra vez, pues algunas hace referencia al cuantificador, bicicletas corresponde al sujeto, están es nuestro verbo o cópula y averiada sería el predicado. ¿Sí? Bueno. Las proposiciones categóricas, digamos que podemos clasificarlas según la calidad, o sea, si son afirmativas o negativas. Un ejemplo, es tutor, son juiciosos. Fíjense que en las afirmativas, pues, hay ausencia de la palabra no. Y en las negativas tenemos precisamente lo contrario, la presencia de la negación, ¿cierto? No es tutor, no son juiciosos. Y según la cantidad, pues tenemos que pueden ser las universales, que se refieren a la totalidad de los sujetos que cumplen, particulares, que son a una partita, ¿cierto? Una parte del conjunto cumple. Y singulares es cuando solamente un miembro o un elemento de ese conjunto cumple la condición. Bueno. Si yo empiezo a combinar esas, o sea, ¿a qué me refiero? Comienzo a combinar afirmativa y negativa. Y comienzo a combinar con universal y particular. Entonces tengo cuatro posibles proposiciones categóricas. Cuando voy en universal afirmativa, cuando tengo particular afirmativa, cuando tengo universal negativa y cuando tengo particular negativa. ¿Listo? Entonces tenemos 4 posibles categorías. Cada una de esas categorías corresponde a un tipo. Entonces, la universal afirmativa vamos a decir que es tipo A. La particular afirmativa va a ser la tipo I. Universal negativa va a ser tipo E. Y particular negativa va a ser tipo O. La forma que esas proposiciones pues son todo S en P. Sería algún S en P, o sea, algún sujeto, es P, ningún, en universal negativa, ningún sujeto, ningún S es P, o sea, cumple la propiedad. Y por último, algún S, algún sujeto no es P. Listo. ¿De dónde vienen estas letras? La letra A e I, fíjense que son afirmativas y provienen
del vocablo latino esta palabra, afirmo. Entonces, estamos tomando las dos primeras vocales. Y por su parte, la E y la O de la negación, en el vocablo latino de la palabra nego. Entonces, la E y la O representan negación. Con esos cuatro tipos, nosotros formamos un cuadrito. ¿Listo? Ese cuadrito, pues, en cada esquina del cuadrito vamos a tener un tipo de proposición. Entonces, comenzamos aquí con la A, vamos aquí con la E. Fíjense que arriba, las que están arriba están asociadas con el universal. Universal afirmativa, universal negativa. Las dos de abajo están asociadas con el existencial o el particular. Particular afirmativa en la I y particular negativa en la O. ¿Listo? Entonces, lo primero es ubicamos las 4 letras en los 4 vértices del cuadradito. Y vamos a unir esos puntos, esos 4 vértices de la siguiente manera. Cuando yo uno A y E, entonces, si yo tengo dos proposiciones de este tipo, una tipo A y una tipo E, decimos que ya son contrarias. ¿Sí? Es decir, cuando tengo dos universales, pero una afirmativa y una negativa. Cuando tengo por su parte dos particulares, una afirmativa y una negativa, decimos que son subcontrarias. Cuando tengo dos afirmaciones, dos que son afirmativas, pero una universal y una particular, decimos que son subalternas. ¿Sí? Lo mismo cuando son una universal negativa y una particular negativa, son subalternas. Y en las diagonales, o sea, una universal afirmativa y una particular negativa, vamos a decir que son contradictorias. O una universal negativa, perdón, y una particular afirmativa. Entonces, aquí tenemos las relaciones. Es muy importante que tengan este cuadrito a la mano para desarrollar la actividad. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos un ejemplo tomado de esta referencia. Como ejemplo de tipo A, todos los políticos son democráticos. Entonces vamos a usar esta proposición categórica y la vamos a reformular en cada uno de los vértices. Si yo lo escribo en universal negativa, sería, en lugar de todos, iría ningún político es democrático. Si yo lo escribo en particular afirmativo, entonces cambio la palabra todos los por algunos políticos son democráticos. Y si lo escribo en particular negativo, sería algunos políticos no son democráticos. Listo. Y ahí tendríamos entonces, pues, las 4 posibilidades y las relaciones entre ellos. Subalternos, subcontrarios, estos son contrarios, bueno, y las diagonales serían contradictorios. Vamos entonces con más ejemplos de esa parte. Dice, a partir del argumento realice 1. Identifique el cuantificador y la cualidad, o sea, el verbo o la copia presente. Segundo, clasifique la proposición categórica según su clase. Ya sabemos que tenemos 4 clases, universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa y particular negativa. Tercero, como a mí me están dando un argumento en una de
clases, pues que me hacen falta 3 argumentos para mirar las 4 posibilidades. ¿Listo? Entonces a mí me dan 1. El tercero es construya los otros 3 tipos de proposiciones categóricas, las que faltan. ¿Listo? En este caso, mi argumento es: algunos estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático viven en Quibdó. Según este argumento, ¿qué cuantificador está presente? Algunos. Algunos. Perfecto. Existencial positivo. Estamos en afirmativo, muy bien. Entonces, yo encuentro algunos, pues se refiere al cuantificador y el verbo es viven. Viven sería la cópula o cualidad. Como ya Una dijimos. pregunta, tutora. Buenas noches. ¿Sí? Donde dice el 2, que dice particular afirmativo, ¿es el mismo existencial? Sí. Ok, gracias. Vale. Bueno, entonces particular afirmativo. El tercero, entonces es, bueno, este argumento lo vamos a modificar para hacer las 4 proposiciones que me faltarían, o sea, para llenar los 4 vértices de mi cuadrito. Como yo ya tengo particular afirmativo, me hace falta universal afirmativo, universal negativo y particular negativo. Entonces vamos, universal afirmativo. En lugar de algunos iría todos los estudiantes del curso viven en Quibdó. Universal negativo, ninguno de los estudiantes, y lo demás sigue tal cual, ¿cierto? Ninguno de los estudiantes viven en Quibdó. Particular negativo, entonces es, mantengo la palabra algunos, pero debo agregar la negación. Entonces la negación la agregamos antes del verbo. Algunos estudiantes del curso no viven en Quibdó. ¿Listo? Bueno. Tenemos aquí entonces el siguiente ejemplo. Dice, trabajar las siguientes proposiciones categóricas aplicando la construcción categórica, los tipos, formas clásicas y el cuadro de oposición. O sea, recordemos que toda proposición categórica tiene 4 ingredientes. Entonces la idea es identificar esos 4 ingredientes, identificar pues si es tipo A, E, I u O. ¿Listo? Y hacer el cuadrito. En este caso tenemos, bueno, todos tutores realizan CIPAS. Esa es una proposición tipo A, ¿cierto? Porque estamos en universal y es afirmativo. Proposición tipo O sería, algunos tutores no realizan CIPAS. ¿Listo? Nos dan los 2 argumentos y yo acomodo en mi tablita. Entonces, ¿dónde está la A? En esta esquina superior izquierda. ¿Y dónde está la? Bueno, aquí esta Q está aquí, perdón. Aquí hay un errorcito en la imagen. La Q iría acá, en la O. Miro qué relación hay entre estas dos. Estas dos pues van a ser contradictorias. ¿Listo? Ese sería con respecto como a este ejercicio. Bueno, entonces vamos a practicar, ¿listo? Vamos a hacer un ejercicio entre todos. Vamos a tener 2 proposiciones, en este caso, algunos alimentos son importados. Bueno, aquí es algunos. Y Q sería todos los alimentos son importados. ¿Cuál es el sujeto en P? Alimentos. Algunos. Alimentos. 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 Muy bien. Entonces, el sujeto es alimentos. El cuantificador. Algunos.
Algunos. Y fíjense que aquí, ¿cuál sería la cópula? Son. Y lo demás, el predicado. Importados, que es el predicado o el complemento. O el complemento, perfecto. Bueno, esta afirmación P es de tipo I. ¿Por qué? Porque miren, es particular y está afirmativa. La segunda sería tipo A. Es universal y es afirmativa. Entonces, ahí identificamos el tipo de proposición que es cada una. Listo. Bueno. Ahora, según esto, vamos a ver si se acuerdan del cuadrito. Si esta es tipo I y la otra es tipo A, ¿cuál es la relación entre ellas? Subalternas. Contradictoria. Ojo, las dos están en afirmativo, ¿cierto? Son contradictorias cuando una está en afirmativo, está en negativo y aparte difieren del cuantificador. Sí, son subalternas. Subalternas. Entonces, por subalternas. La tipo A y por aquí tengo la tipo I, o sea que ellas son subalternas. Muy bien. Perfecto. Bueno, y finalmente, lo último que van a encontrar ustedes en la actividad de la unidad 2 es la identificación de razonamiento. Les van a dar un razonamiento y pues hay que identificar si es un razonamiento deductivo o un razonamiento inductivo. Es muy importante en esta parte que sean muy cuidadosos con la lectura e identifiquen cuándo es un razonamiento deductivo. Entonces, es deductivo cuando la conclusión se sigue inevitablemente de las premisas. Es decir, que éstas proporcionan evidencia terminante para su conclusión. En este razonamiento vamos de lo general a lo particular. O sea, aquí no hay cabida de que pueda ocurrir algo distinto, ¿sí? Aquí tenemos que las premisas deben llevar de manera irrefutable a la conclusión. Por ejemplo, todos los días festivos hay ciclovía. El próximo lunes es festivo, por lo tanto, habrá ciclovía, ¿sí? Fíjense que algo que no se puede cambiar. Pues que lo haga verdad, que lo haga cierto, o sea, dada la condición, digamos, dada la información inicial que me están dando, la conclusión tiene que ser cierta. Miren, o sea, quiere decir que deductivo siempre va a ser un cuantificador universal. A ver, pero puede que no te lo presenten así, porque mira, aquí en este ejemplo, pues sí aparece en la palabra todos, listo, pero una forma de pensarlo es esto, que vaya de lo general a lo particular. O sea, yo estoy hablando de que se cumple en todos los casos y luego digo, bueno, en particular o en esta situación caigo digamos, en esas condiciones, por lo tanto, también se debe cumplir. O sea, es como un tipo de razonamiento en el que yo sé que una característica se cumple para un grupo grande de elementos o para todos los elementos de una categoría y luego me fijo qué pasa con uno o qué pasa con algunos de esos, ¿sí? Entonces voy de lo universal o de lo general a lo particular. Bueno, por el contrario, el razonamiento inductivo es una forma de razonamiento
en que la verdad de las premisas apoyan la conclusión. Pero miren, ¿qué es lo más característico aquí? Que no se garantiza que la conclusión pueda ser cierta. ¿Listo? En este razonamiento vamos de lo particular a lo general. Entonces ya cambia la perspectiva en la que se trabaja el argumento. Ejemplo, Andrés vive lejos del trabajo y llega tarde. Camila vive lejos del trabajo y también llega tarde. Por lo tanto, todas las personas que viven lejos del trabajo llegan tarde. Miren que estamos partiendo de unos casos en particular. ¿Cuáles? Lo que le sucede a Andrés, lo que le sucede a Camila, y estamos generalizando que como ellos llegan tarde, todos los demás que viven lejos también deben llegar tarde. ¿Listo? En esta argumentación, ¿por qué afirmamos que es inductivo? Porque se parte de una premisa particular y se llega a una conclusión general. ¿Listo? Bueno. Vamos a hacer una comparación. Entonces, en el deductivo hay un principio general y se concluye, o sea, se comienza suponiendo un principio general, se concluye un caso particular y siempre es verdadera. Por su parte, en el inductivo es al revés. Partimos de un caso o de algunos casos en particular. ¿Listo? Un interrogante. ¿Cómo? Un interrogante. Su merced, ¿nos puede hacer el favor de compartirnos este zip al grupo, ya sea de Skype? Sí, no se preocupen que la grabación se les va a compartir a todos. Se les puede compartir por medio de cada uno de los tutores para que ustedes puedan revisarla en otro momento. ¿Listo? Bueno, listo. Gracias. Entonces aquí se concluye una generalidad. Ojo, la conclusión no siempre es verdadera. ¿Listo? No siempre es verdadera. O sea, no es suficiente la información que me dan las premisas para llegar a la conclusión. ¿Listo? Bueno. Y en esta última parte, vamos como a pensar en los ejercicios, en ejemplos muy cercanos a lo que se van a encontrar, en la actividad. ¿Listo? Denme un momento, por favor. Lo que pasa es que mi compañero no ha podido entrar, pero a ver si por aquí me aparece. Ah, bueno, ya. Demos un momentico a ver si el profe nos puede acompañar. Profe Saúl, hola. ¿Ya estás por aquí? Sí, buenas noches, Sandra. ¿Cómo estás? Buenas noches, los alumnos presentes. Directora de curso, Sandra, buenas noches. Bueno, Saúl, yo les comenté a los estudiantes que tú llegabas un poquito tarde porque tenías ahorita otra reunión. Por el momento, pues vamos por aquí. Vamos a comenzar justo a examinar como los ejercicios o ejemplos de los 4 ejercicios que les aparecen a ellos en la guía. Y al final, y vamos a las dudas para el final. Entonces, no sé si quieres retomar desde acá o si quieres yo continúo y ahorita... Sí, continúa, Joana. Termina y me avisas. Gracias. Vale. Bueno, chicos, entonces en este primer ejercicio ustedes se van a encontrar con lo siguiente. A continuación encontrará una pareja de argumentos incompletos. Miren que es muy parecido a lo que hicimos inicialmente.
para el desarrollo del ejercicio 1. Entonces tenemos que completar aquí con palabras de manera que estas afirmaciones pues tengan sentido. El primero nos dice, estudiantes de la UNAT deben ingresar al campus virtual. Y el segundo nos dice, tutores de la UNAT usan WhatsApp para atender a sus estudiantes. ¿Qué debería ir entonces en la primera? Todos. Los estudiantes. Todos. Perfecto. Y en la segunda, Algunos. Algunos. Porque otros usan Skype y otros. algunos, Algunos, profe, ¿no? sí, están en la primera irían todos los estudiantes de la UNAD que deben ingresar al campus virtual. En la simbología, entonces, primero escribimos para todo estudiante X, X debe ingresar al campus virtual. Luego lo escribo usando los paréntesis. Entonces, símbolo del cuantificador. Como tenemos un todos, pues se trata del cuantificador universal. Para todo X, el conjunto U, ¿qué debe cumplir X? X debe ingresar al campus virtual. Y sabemos, pues se trata de un cuantificador universal afirmativo. Una pregunta antes que pasemos. ¿Esa fórmula solo llega hasta ahí? No hay que hacer más nada, solo identificar el cuantificador y decir si es afirmativo o negativo. Exacto. Mira que tenemos que hacer 3 cositas con cada argumento. 1, completar aquí en la rayita que falta, la palabra o las palabras que faltan en la raya. 2, escribir la simbología. Entonces la simbología se compone de estas 2 partecitas. ¿Listo? Escribirlo así, usando la letra, digamos, usando un representante X, ¿cierto? Y escribirlo con los paréntesis. Y la tercera cosa que debemos hacer es identificar el cuantificador. En este caso, el cuantificador es universal afirmativo. Esas 3 cosas debemos hacerlas para las 2 afirmaciones que nos dan. Entonces, en la segunda afirmación dijimos, bueno, algunos corresponde a un cuantificador existencial afirmativo y yo lo puedo escribir de la siguiente manera. Existen algunos tutores X, tal que o coma X, usan WhatsApp para atender a sus estudiantes. Entonces, usando los 2 paréntesis sería el símbolo correspondiente al cuantificador, que sería E, está ahí al revés, existen X en U, y en el segundo paréntesis, X usa WhatsApp para atender a sus estudiantes. Ahí terminaría el ejercicio número 1. Fíjense que este ejercicio es corto. ¿Listo? Yo ahora sí podría seguir. Vale, listo, Saúl. Si quieres, tú me vas diciendo, yo te voy pasando. Muy bien. Gracias. Vale. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Saúl Vides. Estoy acompañando a la tutora Joana Ramírez. El ejercicio número 2 acerca de las proposiciones categóricas consiste en lo siguiente, ¿no? A partir del argumento que haya seleccionado, deberá desarrollar los siguientes ítems. Identificar el cuantificador y la cópula o cualidad. Clasificar la proposición categórica según su tipo, ¿no? Universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa y particular negativa. Construir los otros 3 tipos de proposiciones categóricas faltantes y con la misma temática dada. Adelante. Bueno, tenemos la proposición. Algunos estudiantes de la UNAD tienen matrícula 0. Entonces, el primer ítem nos dice que
Identifiquemos el cuantificador y la cópula. Como se puede observar, el cuantificador es algunos. Sabemos que los cuantificadores lo que indican es la cantidad, ¿no? La cópula o cualidad, que también se le da el nombre de verbos, ¿sí? Tienen clasificación particular afirmativa. Recordemos que este término, algunos, hay, existen, corresponde a este tipo de cuantificador. ¿Cuáles son las proposiciones categóricas faltantes? Tenemos la universal afirmativa, que se caracteriza por el cuantificador para todo, cada. En este caso podemos escribir todos los estudiantes de la UNAD tienen matrícula cero. Universal negativo, ninguno de los estudiantes de la UNAD tienen matrícula cero. Es sinónimo también decir de que todos los estudiantes de la UNAD no tienen matrícula cero, porque estamos tocando mirando la totalidad de los elementos de un conjunto, o sea, ninguno es sinónimo de todo. Otra proposición categórica faltante es la particular negativa, que se caracteriza por el término algunos, ese cuantificador, ¿no? Algunos estudiantes de la UNAD no tienen matrícula cero. En este caso de esta proposición hay que negar el verbo, ¿no? Como dice allí, no. El verbo o cópula. Adelante, señor. A partir de las proposiciones categóricas que haya seleccionado, deberá dar respuesta a los siguientes ítems. Establecer su estructura de acuerdo con la siguiente tabla. Proposición, cuantificador, término sujeto, cualidad o cópula, término predicado. Determine el tipo de proposición. Ya sabemos estos tipos de proposiciones que se identifican con la letra LA, que representa la universal afirmativa, la E, universal negativa, la I, existencial negativa, la I, perdón, existencial afirmativo, y la O, existencial negativo. Adelante. Aquí las tenemos, las que estaba comentando, ¿no? Tipo A, universal afirmativa, tipo E, universal negativa, tipo I, particular afirmativo, y tipo O, particular negativo, o existencial negativo, es sinónimo. Bueno, este cuadro es importante para identificar, o sea, el tipo de proposiciones categóricas. De acuerdo con su respuesta en el requerimiento anterior, establecer la relación entre las proposiciones dadas. Es decir, si van a ser contradictorias, contrarias, subcontrarias, subalternas. Requisito para este paso: las proposiciones deben tener el mismo término, sujeto y predicado. De esto lo tocó la compañera Joana. Adelante. Todos los estudiantes de la UNAD asisten a las webconferencias. Algunos estudiantes de la UNAD no asisten a las webconferencias. Podemos observar que hay dos proposiciones, ¿no?, categóricas. La primera, todos los estudiantes de la UNAD, corresponde a una proposición categórica universal, ¿verdad? Y la que le sigue, algunos estudiantes de la UNAD no asisten a las web. ¿Qué nombre recibe esa proposición categórica? Existencial negativa. Muy bien. Tipo de proposición, o sea, la primera proposición categórica que observamos es de tipo A, o sea, universal afirmativa, y tipo O, como se puede observar, es particular, ¿verdad? Particular. Podemos correr un poquito. Particular negativa, ¿sí? De acuerdo
al cuadro de oposición, ¿qué podemos observar? Mire, no es complicado el manejo. Como la primera proposición es de tipo A y la segunda tipo O, observamos el cuadro de oposición. Mire, aquí lo tenemos en el cuadrado, en la parte superior izquierda se ubica la proposición tipo A y en la parte inferior derecha del cuadrado está la proposición categórica O. Entonces, observamos la línea, digamos así, que une estos dos puntos, que es la diagonal que está a la izquierda, ¿no? Que se identifica con la palabra contradictoria. ¿Qué quiere decir esto? Que esas dos proposiciones presentadas tienen, su relación es de tipo contradictorio. O sea que son proposiciones categóricas contradictorias. Esto es lo que hay que tener cuidado en el manejo de este cuadro de oposición, ¿sí? Todo está en revisar, ¿sí? ¿Qué línea, digámoslo así, o qué segmento une los extremos de esas letras? Claro está, esas letras son proposiciones, ¿verdad? Como podemos observar, A y O son proposiciones, repito, categóricas contradictorias. Adelante. A partir de, bueno, ya esta parte corresponde a los razonamientos. Existen hay dos tipos de razonamiento, deductivo e inductivo. A partir del razonamiento que haya seleccionado, deberá dar respuesta a los siguientes ítems. Identificar las premisas y la conclusión. Identificar si el razonamiento es de tipo deductivo o inductivo. Justificar o argumentar con sus palabras la respuesta anterior. Ya la compañera Joana les habló de todo este componente teórico acerca de los tipos de razonamientos, ¿no? El inductivo va de lo particular a lo general y el deductivo, el inductivo va de lo particular a lo general y el deductivo, adelante, Joana. En Puebla acostumbran a comer tacos, en Tijuana acostumbran a comer tacos, en Michoacán acostumbran a comer tacos. Por tanto, todos los mexicanos acostumbran a comer tacos. ¿Qué sucede aquí? Que este es un razonamiento inductivo. ¿Por qué? Va de lo... Por tanto, todos los mexicanos, o sea, va de lo particular a lo general. Mire que se están mostrando casos particulares de que en Puebla acostumbran a comer tacos, en Tijuana a comer tacos, en Michoacán acostumbran a comer tacos. O sea, son casos particulares, ¿verdad? De los casos particulares se llega a una generalización, ¿sí? Por tanto, todos los mexicanos, están hablando de la totalidad. Entonces, este es un razonamiento inductivo, ¿sí? Porque a través de casos particulares se induce a una generalidad. Repito, el razonamiento inductivo va de lo particular a lo general. Conclusiones, ¿no? Los cuantificadores lógicos nos permiten generalizar o especificar el valor de verdad de una proposición o a través de los cuantificadores lógicos. La identificación de los tipos de razonamiento nos ayudan a hacer falsas suposiciones, determinando la certeza o no de un argumento. La aplicación de los temas vistos nos sirven para analizar situaciones de la vida cotidiana a partir del buen uso de la información y la lógica para tomar decisiones. Esta es toda la teoría sobre los razonamientos que en la guía aparecen, ¿no? Quiero hacer a pesar de que Joana pues hizo la explicación previamente, que creo que al comienzo, no sé si me equivoqué allí, hago la aclaración en los tipos de razonamiento. El inductivo va de lo particular a lo general.
y el deductivo va de lo general a lo particular. Esa es la salvedad que hago al comienzo, que pronto lo decía muy rapidito. Bueno, ahí termina la exposición, la presentación, Joana. Sí, va a Saúl. comentar algo. Gracias. Bueno, ahí hemos revisado cada uno de los 4 ejercicios, ejemplos de los 4 ejercicios que ustedes encuentran en la guía. Tenemos un espacio para revisar preguntas que tengan. Si alguien tiene preguntitas. Ya, profesora, lo que quisiera aclarar es que en medio de todo lo que estaban diciendo, no se dijo realmente cuál era el símbolo para el símbolo del universal negativo, debido a que estabas mostrando el slash allí, que dijiste que no estaba bien, pero no se dijo. Entonces es similar al de, perdón, el existencial negativo. Existencial negativo. No quedó claro, la verdad. Sí, un momento. Ay, se me perdió la... Ok, ya estaba en negro. Dame un momentico, yo vuelvo a esa... Sí, aquí. Sí, correcto, ahí. Bueno, a ver, miremos si por aquí está de pronto en uno de los ejemplos. Sí, mira, sería de esta manera. Vas con el existencial y luego en el segundo paréntesis iría la negación, ¿sí? Entonces el existencial y luego la negación, el símbolo de la negación. El mismo símbolo de negación que trabajamos en la unidad número 1. En este ejemplo lo podemos ver, ¿sí? Sí, Joana, y una característica es que en el existencial negativo, primero se niega el cuantificador universal. Para el estudiante se niega el universal y se tiene que negar la cópula. O sea, su modelo es algunos, que niega, repito, el universal. Y luego se niega el verbo, o cópula, o cualidad. Lo que Joana está diciendo, ese es un modelo, ¿no? Que hay que tener cuidado allí. ¿Cuál es la negación de todo? Es algunos. Y luego se niega el verbo, o cópula. Bueno, si aclara eso la duda al compañero que nos habló. No, me acabo de confundir lo que dijo el instructor. Te coloco un ejemplo, lo que Joana... Se le apagó el micrófono. La escucha. Sí, me excusas acá. Mira, el ejemplo del cuantificador existencial negativo. Tú tienes un ejemplo, todos los equipos de fútbol jugarán el mundial, ¿verdad? Todos los equipos de fútbol jugarán el mundial. Cuando tú lo niegas, tienes que negar el cuantificador todo, ya que es algunos, y luego niegas la cópula, que es de jugar. Cuando se dice algunos equipos de fútbol no jugarán, esa proposición categórica se le da el nombre de cuantificador, una proposición categórica con cuantificador existencial negativo. La clave está en algunos al comienzo, lo que Joana estaba diciendo, es que algunos es sinónimo de existe, el símbolo que ves allí, algunos, y fíjate que niega acá, algunos. Es decir que siempre, qué pena, es decir que sí. Siempre en el paréntesis, por lo menos estamos hablando de la negación existencial, va a ir E, que es el existencial, X, se cierra paréntesis, sí. Y después en el siguiente es que se va a negar y después X se sigue con el argumento, con el predicado. Sí, exactamente. Esas son las dos características. En el lenguaje natural tenemos la palabra algunos y tenemos la palabra no, o sea, tenemos la negación. Y en el símbolo tenemos el símbolo del cuantificador existencial en el primer paréntesis y el símbolo de la negación en el segundo paréntesis. O sea,
como las características claves. Siempre Pero va tengo a una pregunta. Ah, qué pena la compañera, siga. Pero el profesor empieza con el cuantificador universal y termina negando el cuantificador existencial. Se empezaría con... No, yo te colocaba un ejemplo. O sea, primero tenemos todo esto de análisis, ¿no? Cuando te decía, todos los equipos de fútbol jugarán el mundial. Entonces vas a construir una proposición con cuantificador existencial negativo. Como la primera proposición es todos los equipos de fútbol jugarán el mundial. ¿Sí? Entonces, ¿cómo construyes la existencial negativa? Negando el universal. O sea, algunos, que es lo que Joana muestra acá, que es el símbolo de existe. Algunos, y luego el no. Esa es la característica. En el primer paréntesis, escribimos el existencial, existe o alguno, o hay, y luego la negación. Esa es la, cuando te decía. O sea, pero todo, lo que... Sí. Adelante. Lo que de pronto dice el compañero es que de pronto, ¿por qué no se niega a todos? O sea, no todos los futbolistas van a jugar. Entonces, porque es claro lo que dices. O sea, nos están dando una cuantificación universal de todos y la debemos convertir en existencial para pasar la negativa. Pero entonces, ¿por qué no podemos convertir no todos los jugadores van a jugar, sino es de una vez algunos jugadores no van a jugar? Entonces, de pronto, si el compañero... Es que ahí estás negando todo. O sea, esa proposición consiste en que tú niegas la proposición universal afirmativa con un caso particular. ¿Ya? Por eso es que está el existe. Ya con un caso que tú tomes que no se cumple en el conjunto, ya la estás negando. Entonces, Sí. ese existe, sí me hago entender. Perdón, Saúl, de pronto yo te complemento ahí. Es pensar como que, bueno, tenemos dos tipos de cuantificadores, ¿cierto? Entonces, hay una relación entre ellos cuando no todos cumplen, porque algunos de esos fallan en la condición, ¿cierto? Pero entonces lo podemos pensar así, que bueno, vamos a tener dos cuantificadores y para cada cuantificador tenemos unas palabras asociadas en nuestro lenguaje natural, ¿sí? O sea que si yo niego o sea, si yo cojo el cuantificador universal y lo niego en su totalidad, o sea que no tiene solución digamos, esa proposición, porque ya la estoy cerrando. Ahí fue cuando hablamos de ninguno, en el Exacto. anterior, que dijimos, bueno, si tenemos por aquí, ningún estudiante ha entregado la actividad de la unidad 2, ¿cierto? En ese caso, entonces la negación del universal lo estamos pensando con, asociándole la palabra ningún o ninguno, ¿sí? Ok. Que estaría trabajando un contradictorio. A ver, contradictorio, No. volvamos a la tablita, ¿cierto? Al cuadrito. En el contradictorio, miremos. En el contradictorio tenemos, por ejemplo, ningún S es P y el contradictorio sería algún S es P. Entonces, la negación del universal y en esta esquina derecha y en la esquina izquierda inferior el existencial afirmativo. Ahí serían contradictorios. O en la otra diagonal. Disculpe, ¿será que me puede explicar bien ese esquema o ese cuadrito que no lo tengo muy claro? Solo tengo dificultad ahí. Gracias. Vale. A ver, el cuadrito se construye con 4 vértices, ¿sí? Con estos las 4 letras que tenemos en mayúscula. Cada letra representa un tipo de proposición categórica. ¿Por qué tenemos 4? Porque mira, tenemos 2 cuantificadores, universal y particular, o universal y existencial, ¿cierto? Tenemos 2 cuantificadores y cada uno de ellos puede ser afirmativo o negativo.
Es como cuando hacíamos la tabla de verdad, ¿cierto? Tenemos 2 por 2, 4. Nos dan 4 posibilidades. Bueno, entonces cada esquina, perdón, representa una de esas posibilidades y están dados así. A. La letra A es asociada para el universal afirmativo. Todo sujeto es P. Listo. La letra E, universal pero negativo. Ningún S es P. Y los otros dos serían para los particulares. I es a particular afirmativo y la letra O para el último que nos falta, el particular negativo. Entonces yo ya armo mis cuatro esquinas. Luego miramos, como nos decía el profe Saúl, la rayita que los está uniendo. Entonces, según esa raya que los une, miramos su relación. Si yo los uno por esta raya, si yo uno la A con la E, tengo una relación de que esas proposiciones son contrarias. Pero si yo estoy uniendo una proposición tipo I con una tipo O, ellas van a ser subcontrarias. Si yo uno la A con la I, voy a tener subalternas. O la E con la O, también voy a tener subalternas. Y en las diagonales tenemos contradictorias. Entonces, lo importante es identificar en qué partecita del cuadro estamos, en cuál de las esquinas ubicamos la proposición o las proposiciones que nos dan, ¿sí? ¿Sí es más claro ahora? Sí, claro, lo entendí perfectamente, gracias. Vale, con gusto. Bueno, no sé si tienen otra preguntita o de pronto el profe Saúl tenga un comentario adicional. Sí, como decía Johanna, pues acabó de corroborar la información sobre el cuadro de oposición, ¿sí? Que lo explicó muy bien. Es manejar este cuadro, o sea, es mirar, o sea, usted primero para mirar la relación entre esas proposiciones categóricas, ¿no? Que en la actividad aparecen dos y que deben ser dos, ¿verdad? Sí, exacto. La actividad nos dan dos para claro. Entonces, usted mira, o sea, si usted tiene la primera proposición, la clasificó como tipo A, un ejemplo, y la segunda como tipo E, ¿verdad? Tiene que mirar el segmento que une esos dos puntos, digámoslo así, o esos dos vértices del cuadrado. Entonces, si es tipo A y tipo E, entonces ese conjunto de proposiciones compuesta por dos, entonces se clasifican como contrarios. Eso es lo que hay que tener cuidado. Tener cuidado, o sea, con los cuantificadores, o sea, con el tipo de proposiciones también. Tener cuidado, o sea, cuándo es universal afirmativa, cuándo es universal negativa, cuándo es existencial afirmativa y cuándo es existencial negativa. O sea, son los modelos. Y en la guía, en la presentación, están los ejemplos, ¿no? Como Johanna les explicó inicialmente en esta web. Es repasar un poco, ¿no? Yo digo que esto está, jóvenes, es en estudiar varias veces el material, porque de inmediato no lo van a aprender, enseguidita no, hay que seguirlo leyendo, ir anotando. Es importante el escribir, hay que escribir, ¿sí? Tomar unas hojas y escribir, porque eso ayuda a que aprender de manera significativa el objeto de estudio, que en este caso son las proposiciones categóricas. Lo de los tipos de razonamiento, mirar la definición, Joan, vamos a mirarla acá. Mire el tipo de razonamiento inductivo y deductivo, útil para las investigaciones. Aquí tenemos el concepto, ¿no? Yo tengo otra duda respecto a... Gracias, profe. Gracias, profe, porque pues, ahorita me contestó la pregunta que me había hecho, la había hecho más adelante. Lo que pasa es que hay
hay una parte dentro, creo que fue en la parte inicial, donde indicaron, digamos, en la simbología, el universal que, permítame un momento, o sea, se puede regresar a la diapositiva donde se está hablando de los argumentos, la simbología del argumento, perdón. Todos los estudiantes X, tal que X no ha entregado la, ¿cierto? En ese expresan, sí creo que es sí, ese, exacto. O sea, expresan la simbología el universal de X que pertenece a U, ¿cierto? Pero en otra, más adelante dice, hay otro argumento que dice todavía es importante y valiosa, y en ese no ponen que pertenece a U, sino solamente universal X, en la siguiente. Sí, la forma completa es escribirlo con la U, X en U, ¿sí? La otra o sea que la otra diapositiva tenía un error. Sí, el otro le faltó ya. este pedacito. Ok, sí, no, entonces esa era la duda ya. Sería la forma completa, listo. Bueno, muchas gracias pues porque ahí nos ayudaste a aclarar esa partecita. ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta o comentario antes de terminar la webconferencia? Profe, ¿en qué caso la E normal? ¿Me repites por favor que se cortó un poco? Ahí estoy viendo que coloca la de cuantificador existencial, la E reflejada, Sí, X correcto. y la E normal. Entonces no entiendo cuándo se coloca la E normal. Sí, esta E, la E que está después de la X, es el símbolo que representa pertenencia en conjuntos. Entonces, esto quiere decir, la E, la que está reflejada, la inicial, es el símbolo del cuantificador existencial. ¿Listo? La otra E, que está como al derecho, es el símbolo para decir que algo pertenece al conjunto o a un conjunto. Entonces aquí decimos, existe X que pertenece al conjunto U, ¿sí? Se leería pues como este primer paréntesis según estos símbolos, ¿sí? Ok, gracias. Vale. Profe, siempre pertenece a un... Sí, es como para hacer referencia de que los elementos están en un conjunto grande, ¿sí? En una categoría, cierta categoría. Creo que alguien levantó la mano. A ver. Una compañera. Una pregunta. En lo de la simbología y argumentos, en lo de algunos, y existe algún estudiante, entonces no hay ningún problema si yo pongo alguno, no lo cambio a Sí, no hay problema, no habría problema. Ok, muchas Puede gracias. ser la palabra hay también, es que, como decía hace poquito, el cuantificador existencial tiene unas palabras, o sea, que los identifica. Un ejemplo, existe, hay, algún, ¿sí? Al menos un. Esos son los sinónimos, o sea, cuando uno dice, ejemplo, una proposición universal afirmativa, todas las hormigas son rojas, ¿verdad? ¿Cómo las niega uno? Un ejemplo, alguna hormiga no es roja. Todas las hormigas son rojas. ¿Cómo negamos esa, o mejor, no todas las hormigas son rojas? Y ahí la estamos negando. O sea, ahí estamos diciendo que hay algunas hormigas que no son rojas. La negación de todo, el más sencillo para uno negar un cuantificador universal es no todas. O hay algunas hormigas que no son rojas. Bueno. Una pregunta.
¿Sí? Es que Claro. yo entre tal. Sí, nosotros vamos a compartir la grabación. ¿Listo? Para que puedas mirar como lo que se trabajó inicialmente. ¿Sí me escuchas? No, no la escuché muy bien. Vale, te decía que la web la estamos buscando y se les va a compartir el enlace de la grabación. Ah, ok, profe, muchas gracias. Vale, con gusto. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Oye, yo tengo una pregunta, buenas noches. Buenas noches, cuéntanos. Entonces, siempre que empiece la proposición con ningún, siempre se debe cambiar todo cuando vamos a hacer la simbología de esa proposición. Siempre va a ser empezar con todo o todos. Sí, exacto, porque ningún, digamos, sería en la escritura del lenguaje natural, pero cuando tú piensas en cuál es el cuantificador que está presente, entonces lo escribimos como todos los estudiantes X, pero X no cumplen la condición, entonces tal que X, en este caso, no ha entregado la actividad. ¿Sí? Listo, perfecto, gracias. Vale. Ese es el único caso, ¿no? Sí, o sea, en la negación del universal. Se quedaría, lo podríamos, o sea, lo tenemos de esa manera en la simbología. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Cuéntanos. No escucho, no estoy escuchando. Compañera que nos iba a hacer una pregunta. Profe, ¿me escucha ahora? Sí, ahora sí. Profe, que es que en el libro que yo revisé, o sea, en el que colocaban ahí en las referencias para el ejercicio 1. Ajá. Entonces me decía que para pasarlo al lenguaje simbólico cuando era universal, o sea, no se coloca tal que, sino que se cumple que. O sea, ¿eso tiene algo que ver o no? ¿Y qué tal que era cuando era existencial? ¿O no pasa nada? Bueno, sí, sí queda mejor se cumple que, porque a ver, todos los estudiantes X, bueno, yo lo he visto en las dos formas, pero si quieres puedes seguir la sugerencia del libro, escribir se cumple que en caso del universal y usar el tal que en el caso del existencial. Pero este yo lo he visto depende también mucho de la literatura, ¿sí? De pronto, este tal que algunos autores lo usan pues de manera indiferente para los dos cuantificadores. Pero si quieres puedes usar la sugerencia de la guía, pues de la referencia. También podría ser para todo estudiante X, para todo estudiante X, tal que X no ha entregado la actividad. Exacto. Y hay varias formas, eso depende del texto, del autor, ¿no? Claro que van a conducir a lo mismo. Uno Ajá. podría escribir así, para todo estudiante X, tal que X no ha entregado la tarea. Exacto, muchas gracias. Pues sí, hay diferentes formas, o sea, no quiere decir que así como se las estamos presentando, digamos, en este ejemplo, es la única manera de ponerlo correcto, no. Hay como algunas variantes y también, digamos, que se mantiene la idea, se conserva la estructura que necesitamos en la simbología, ¿sí?
Bueno. Qué pena, buenas noches. Una última pregunta, pues estaba revisando la guía a desarrollar de la tarea 2 y el ejercicio 3 dice la clasificación de proposiciones categóricas, pues dependiendo de la letra que hayamos escogido. Hay un cuadro de 2, 4, 5 columnas. De esas 2 no logro pues de pronto asimilarlo con lo que acabamos de hablar y con el desarrollo de la tarea. Es el cuantificador. Eso quería pues que si podríamos por favor volver a mostrar ese cuadro para yo tenerlo claro. ¿Aló? ¿Sí? Sí, ¿a cuál cuadro te refieres? A ese donde está el cuantificador, proposición. 4, ajá. Aquí dice que son 5, no sé cuál faltaría. La proposición, cuantificador, término sujeto, cópula y el predicado. Sí, lo que pasa es que la proposición está aquí por fuera en este caso, ¿cierto? Está por fuera del cuadrito. Está acá como que me dan la proposición y ya sale el cuadrito. Ah, ok. Listo. Tenía esa pequeña duda ahí sobre ese cuadro. Listo. La proposición en este caso sería, pues, la estamos representando con la letra P para este primero, con la letra Q para el segundo, ¿cierto? Ok. Es como el símbolo con el que estás representando cada una de las proposiciones. Bueno, ahora, ¿sí? O sea que en el caso de que la proposición fuera, un ejemplo, ninguno de los alimentos son importados. O sea, entonces el cuantificador se coloca es todo. No, se colocaría ninguno o ninguno. ¿Sí? Según, es como armar la proposición por pedacitos. La proposición que te están dando la vamos a armar en estos 4 pedacitos, ¿sí? Entonces, si te aparece ningún, ahí en el cuantificador pondrías ningún o ninguno. El sujeto, pues, sería en este caso alimentos. El verbo y lo que resta, pues lo que continúa después del verbo. La cúpula también puede ser no son. Algunos alimentos no son importados, por ejemplo. Entonces en cúpula iría no son, ¿sí? Claro. Sí, Joana, acá un ejemplo, si miramos, donde dice esto, todos los alimentos son importados, ¿verdad? ¿Cuál es su negación? Sería la que está arriba, ¿no? Todos los alimentos son importados. ¿Cuál es la negación de esta proposición? ¿Algunos alimentos no son importados? Ah, sí, sería arriba, ¿no? Sí, si le ponemos el no. Sí, colocándole el no, ¿no? Ajá. Exacto. Arriba, sí. Sí, ahí César, como medio que los muchachos identificaran como, o sea, aquí, cómo negar una proposición con cuantificador universal afirmativo. ¿Cómo se niega? Negamos el cuantificador universal, ¿no? Algunos, y acá sería no, Joana, si estoy equivocado. Sí. Sería algunos alimentos no son, ¿verdad? Ajá. Sí, o puedo escribir también no todos los alimentos son importados también. Sería, la negación podría ser también así. No todos los alimentos son importados. Exacto. Bueno, sí, eso en cuanto a la construcción de la tablita en el ejercicio 3. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Hay más preguntitas por el momento? Bueno, recuerden que
Recuerden entonces que vamos a subir esta grabación, la idea es subirlo a YouTube y compartirles el enlace. Estén entonces muy atentos a cada tutor, a su tutor a cargo para que él o ella les comparta el enlace. ¿Listo? Bueno, les agradezco entonces a todos por la participación, por acompañarnos en este espacio. Esperamos pues que sea de utilidad para el desarrollo de esta actividad y bueno, que puedan tener este material a la mano junto con los otros videos. No sé si el profe Saúl, ¿quieres decir algo para despedirnos? Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos por la atención. Estos son temas que hay que analizarlos bastante. Yo digo digamos que lo primero que ustedes tienen que hacer es identificar las proposiciones. ¿Ya? Es que esa es la clave para poder utilizar el cuadro de oposición, o sea, identificar, jóvenes, cuando una proposición categórica es universal afirmativa, cuando es universal negativa, cuando es existencial afirmativa y cuando es existencial negativa. Esas cuatro, ¿no? Esas cuatro proposiciones. Entonces, identificando bien esas cuatro proposiciones categóricas cuantificadas, ustedes pueden trabajar bien el cuadro de oposición, ¿ya? Clasificar ese conjunto de proposiciones, esas dos que dan. ¿Qué tipo de relación tienen? Si son contradictorias, si son subalternas. Este sería el consejo que yo les doy. Primero es trabajar eso, ¿no? Dos tipos de proposiciones y también reconocer muy bien los cuantificadores, ¿no? Los símbolos, ¿no? El para todo, el existe. Después que ustedes se apropien bien de esos conceptos iniciales, ya lo demás, ya el cuadro ustedes lo van a manejar muy bien. Sí, muchas gracias, Joana. Bueno, no, profe, a usted muchas Alumnos. gracias. Bueno, entonces voy a detener por aquí la grabación. Listo.